En esta segunda clase vamos a ver razonamientos. Y la pregunta que surge es, ¿qué es un razonamiento desde la lógica? Bien, vamos a decir que es un conjunto ordenado de n proposiciones, ¿sí? Donde vamos a tener n menos 1 premisas y una que es la conclusión. Fíjense que acá tenemos una cantidad n, ¿sí?, de proposiciones, P1, P2, Pn-1 y C, donde todas estas son proposiciones. Estas que están acá, todas las P, es la que llamamos premisa, y la conclusión es aquella que se desprende de las premisas. ¿Está bien? A ver, un razonamiento puede ser válido o inválido. Es válido, ¿sí?, cuando a partir de las premisas verdaderas, ¿sí?, no puedo obtener una conclusión falsa. Y es inválido si a partir de premisas verdaderas puedo obtener una conclusión falsa. Pasando un poco a limpio. Las premisas son proposiciones que siempre van a tener un valor de verdad verdadero. Si logro llegar a una conclusión verdadera, entonces decimos que el razonamiento es válido, ¿sí? Gran confusión que surge con esto, y confusión grave, es decir que un razonamiento es verdadero o falso. Un razonamiento no puede ser verdadero o falso. Un razonamiento no es una proposición, es una estructura, ¿sí? Entonces, el razonamiento puede ser válido o inválido. Las premisas y la conclusión pueden ser verdaderas o falsas porque son proposiciones, ¿sí? Atención con eso. Bien, vamos a analizar validez. Validez es más o menos lo que yo acabo de decir recién, ¿sí? Así como una premisa es verdadero o falso, un razonamiento puede ser válido o correcto, usamos válido, o no válido o inválido. También incorrecto, pero ese término no solemos usarlo. Básicamente decimos que es válido o no es válido. Bien, hay varios métodos para analizar, nosotros vamos a utilizar tres, ¿sí? Bien, vamos a empezar por el método del condicional asociado. Este método es un método que, con todo lo que ya sabemos, lo podemos utilizar fácilmente, pero después vamos a ver qué desventajas tiene. Tenemos un razonamiento, ¿sí?, una estructura de razonamiento, y el condicional asociado va a ser una implicación en el que vamos a juntar todas las premisas con conjunciones. Las premisas, recuerden, son proposiciones. Nunca dije simples, pueden ser compuestas, acá puede haber cualquier cosa que sea una proposición. Bien, cada una de ellas las vamos a unir con una conjunción. P1, I, P sub 2, I, P sub 3, hasta I, P sub n-1. Y vamos a decir que todo eso implica la conclusión, ¿sí? Es decir, que lo que hicimos fue traducir un razonamiento a una proposición condicional asociada, ¿sí? Bien, a ver, ahora, ¿cómo saber si un razonamiento es válido utilizando el método del condicional asociado? Bueno, si su tabla de verdad es una tautología, ¿está bien? O sea, arroja todos valores verdaderos. Vamos a ver, nos dan un razonamiento, hallamos el condicional asociado y armamos la tabla de verdad. Si es una tautología, el razonamiento es válido. Si es una contradicción o contingencia, es no válido o inválido. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos este razonamiento. La primera premisa es P implica no Q. La segunda premisa es P. Y la conclusión que se desprende es no Q. Bien, ¿cómo hacemos para armar su tabla? Es esta que está acá, ¿sí? Esto, por el método del condicional asociado, sería P entonces no Q. Y P, premisa 1, y premisa 2, implica la conclusión, no Q. Bien, armando la tabla de verdad, esto ya es una tabla de verdad común y corriente de la clase 1, vemos que arrojan todos valores de verdad verdaderos. Por lo tanto, la tabla es una tautología, y como el condicional asociado es tautológico, este razonamiento es válido, ¿sí? Fíjense que estamos en lógica, no nos interesa qué es P, qué es Q, lo que decimos es el razonamiento es válido. Ya después les vamos a empezar a dar un contexto.
Ejemplo 2, tenemos esto. P entonces no Q, por lo tanto, P. O en conclusión, P es lo mismo. Al armar la tabla de verdad, fíjense, el condicional asociado es P entonces no Q, premisa 1, y no Q, premisa 2, implica P, la conclusión. Y vemos que acá lo que tenemos es una contingencia, ¿sí? Básicamente lo que nos interesa es que no es tautológico. Por lo tanto, este razonamiento no es válido. Bien, observaciones sobre el método del condicional asociado. Lo bueno es que es mecánico, ¿sí? Siempre da una respuesta, si es válido o no. No puede haber un caso en el que no llegue a una respuesta, ¿sí? Pero, ¿cuál es la desventaja? Que si tenemos varias proposiciones simples, la tabla del condicional asociado va a ser enorme. Acá vimos con P y Q. Ya si tenemos PQR, bueno, no hay problema, ¿sí? Acuérdense, tenemos 2 al cubo, tenemos 8. Pero ya si tenemos más proposiciones simples, la tabla se puede hacer muy grande. Bien, otro método es el de la prueba de invalidez. Dado un razonamiento, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que suponemos, ¿sí? Vamos a partir de suponer que el razonamiento no es válido. Entonces ahora nos preguntamos, ¿cuándo un razonamiento no es válido? Y si tengo todas premisas verdaderas, recuerden que las premisas siempre son verdaderas, ¿sí? Premisas verdaderas y la conclusión es falsa. Entonces ahí tenemos un razonamiento no válido. Entonces vamos a partir de decretar que la conclusión es falsa, ¿sí? Bien, lo que hacemos es intentar hallar valores de verdad de cada proposición simple de manera que se cumpla el supuesto, ¿sí? Bien, si existe una asignación de valores de verdad para las proposiciones simples que haga verdadera las premisas y falsa la conclusión, o sea que lo que supusimos es así, el razonamiento es inválido. Y en el caso contrario va a ser válido. Obviamente que con un ejemplo esto lo vamos a ver mucho mejor. Vamos a analizar el mismo ejemplo anterior. Recuerden que la tabla del condicional asociado nos había dado tautológico, por lo tanto el razonamiento era válido. Vamos a ver a qué llegamos y cómo funciona el método de invalidez. Bien, dijimos que tenemos que partir de suponer que la conclusión es falsa. Entonces acá marco, la conclusión es falsa. Y le doy un tilde, como que ya la marqué. No es necesario el tilde, esto es para no marearse. Digo que la conclusión es falsa. Es decir, que lo que es falso es no Q. Entonces, si yo sé que no Q es falso, yo ya puedo afirmar que el valor de verdad de Q es verdadero. Porque si no Q es falso, Q es verdadero, ¿sí? Bien, entonces ya sé el valor de verdad de Q, según mi supuesto. Ahora, elegimos cualquiera de las dos, justo esta me convenía porque era simple, y recuerden que es una premisa, entonces tiene que ser verdadera. O sea que P es verdadero, esta premisa es verdadera, ¿sí? Entonces el valor de verdad de P es verdadero, ¿sí? Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto no puede ser verdadero con las condiciones que tuve antes. ¿Por qué? Porque yo ya había dicho que el valor de verdad de Q es verdadero y el de P es verdadero. O sea que estaríamos diciendo P implica no Q, siendo esto verdadero y esto falso, ¿sí? Si tenemos el caso en una implicación de verdadero, falso, sabemos que esa implicación es falsa. Por lo tanto, esta premisa no es verdadera. Y eso es un absurdo, porque las premisas tienen que ser verdaderas. Ahora, ¿por qué tuvimos ese absurdo? Por suponer la conclusión falsa. Entonces quiere decir que la conclusión es verdadera y por lo tanto el razonamiento es válido, ¿sí? Acá está la aclaración. Si el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es verdadero, entonces el valor de verdad de esta premisa, está acá, es falso, ¿sí? Por cosas que ya sabemos de la clase anterior, tabla de verdad o lo que sea, pero si nosotros tenemos verdadero implica falso, esto es falso, ¿sí? Por lo tanto, no hay ninguna asignación de valores de verdad para P y Q que hagan simultáneamente verdaderas todas las premisas y falsa la conclusión. Entonces el razonamiento es válido. Vamos con otro ejemplo. Acá tenemos otro ejemplo. No lo voy a hacer paso por paso, voy a ir indicando. Tenemos P implica no Q, P. Bien, ¿cómo empezamos? Suponemos
que la conclusión, o sea que P es falso. Es decir, el valor de verdad de P es falso. Y empezamos a analizar las demás. A ver, esta es una premisa. Podría seguir por esta, pero como combina las dos, me conviene agarrar esta, que solamente tiene Q. Entonces, como es una premisa, tiene que ser verdadera. Si no Q es verdadero, el valor de verdad de Q es falso. Y acá tenemos que P implica no Q. Ahora, el valor de verdad de P es falso. Y el valor de verdad de no Q es verdadero. Falso implica verdadero. Eso es verdadero. Es decir, que aquí llegamos a que tengo dos premisas verdaderas, muy bien, pero que la conclusión es falsa. ¿Sí? Y eso no puede pasar en un razonamiento. Por lo tanto, este razonamiento es inválido o no es válido. Acá está la aclaración. ¿Sí? Supusimos que la conclusión era falsa y efectivamente era falsa. Por lo tanto, el razonamiento es inválido. Otro ejemplo, ¿sí? Donde tenemos más. Fíjense que acá tenemos T, P y R. Ya la tabla de verdad del condicional asociado sería de 8 líneas, que no es grave, pero por este método van a ver que va a salir más fácil. Bien, partimos de suponer conclusión falsa. P y T es falso. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo decir respecto a esto? Hasta ahora, nada. Porque decir que P y T sea falso, podría haber distintas posibilidades. Puede que, que P sea falso y que P sea verdadera, ¿sí? O que esta sea verdadera y esta sea falsa, o que las dos sean falsas, porque es una conjunción. Entonces, simplemente digo, bueno, la conclusión es falsa. Y empiezo a analizar qué pasa acá con la esperanza de que todas las premisas sean verdaderas, como debe ser. Bien, vamos a analizar empezar por esta que es simple, ¿sí? T, bueno, que sea verdadero, porque es una premisa. El valor de verdad de T es verdadero. Ahora vamos a seguir por la tercera premisa, ¿sí? Que al ser simple también se puede analizar. No es simple porque tenemos un no Q, pero simplemente tenemos una letra R. No R, perdón. Entonces, si digo que no R es verdadero, ¿qué conclusión saco? Que el valor de verdad de R es falso. Entonces hasta acá tengo que el valor de verdad de T es verdadero y el valor de verdad de R es falso. Y ahora vengo a algo que yo ya sé acá. A ver, si el valor de verdad de T es verdadero y esta conjunción es falsa, entonces no le queda otra a que P sea falso. ¿Sí? Porque la conjunción es falsa si los dos son falsos o alguno de los dos es falso. Si T es verdadero, P no le queda otra que ser falsa. Bien, acá tengo el valor de verdad de todas las letras involucradas. Y vengo a la que me falta, que es esta. Yo sé que R es falso. El valor de verdad de R es falso. Sobre P, sé que el valor de verdad es falso, o sea que esto es verdadero. Y acá tengo que algo verdadero implica algo falso. Y eso no puede ser. Entonces, toda esta premisa que está acá, el valor de verdad de esta premisa, no es verdadero. Y tiene que ser verdadero. Entonces, ahí llegamos a que el razonamiento, ¿sí?, que tenemos acá es válido, ¿sí? Porque supusimos que la conclusión era falsa y llegamos a una contradicción. Por lo tanto, la conclusión es verdadera, ¿sí? Entonces, por suponer eso, el razonamiento es válido. Observaciones sobre este método. El método es breve, ¿sí?, porque tengo que ir analizando, pero el problema es que no es mecánico y requiere pensar por dónde empezar el análisis, por dónde continuar, qué premisa me conviene analizar antes, etc. Y por último, vamos a tener el método deductivo, muy importante. ¿Por qué? Porque los métodos anteriores nos permiten saber si un razonamiento es válido o no es válido, ¿sí?, pero no nos permite saber cómo, a partir de las premisas, llegamos a esa conclusión, ¿sí? Digamos, tenemos ese razonamiento, lo vemos, analizamos. El razonamiento, ¿es válido? ¿No es válido? Pero no sabemos cómo pudo ser que a partir de esas premisas llegué a esa conclusión. Y eso es lo que logramos con el método deductivo.
Consejo sobre el método deductivo. Primero, utilizar alguno de los métodos anteriores para determinar si el razonamiento es válido o no. ¿Sí? Porque al método deductivo lo tenemos que utilizar cuando el razonamiento es válido. Si es válido, bueno, podemos saber cómo se llegó. Ahora, si es inválido, podemos estar un montón de tiempo tratando de usar el método deductivo y no llegar a nada, pero porque el razonamiento no es válido. Entonces, lo que recomiendo es comenzar viendo si es válido o no y luego encarar el método deductivo. ¿Sí? Vamos a utilizar algo que se llaman reglas de inferencias, ¿sí? Que ya fueron probadas previamente, esas reglas de inferencia, que se pueden probar por el método del condicional asociado, ahora las van a ver, ¿sí? Y a partir de esas reglas de inferencia vamos a poder analizar si el razonamiento, ¿sí? La conclusión se pudo obtener a partir de esas premisas. Acá tenemos las reglas de inferencia, son un montón, sí hay que sabérselas, pero una vez que uno las empieza a usar son simples. Fíjense que lo que nos va a interesar sobre las reglas de inferencia son las estructuras, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos A implica B, A, por lo tanto, B, se concluye B. ¿Está bien? Así con todas. Y son estructuras, por eso incluso lo puse con letra mayúscula, para que no se confundan. Son estructuras. Cuando yo a algo le veo una estructura parecida, ¿sí? Una estructura similar a alguna de estas, voy a poder aplicar alguna de estas reglas de inferencia. Acá lo que yo propongo es hacer una pausa. Esta tablita está en la práctica. Entonces propongo tener la mano, ¿sí? Para entender lo que sigue, porque lo que yo voy a hacer es analizar a partir de estas reglas de inferencia, pero no las van a estar viendo. Entonces, teniendo la tabla en la mano, van a entender qué es lo que hago en el siguiente paso. Bien, a ver, vamos con este ejemplo. Tenemos un razonamiento, ¿sí? No P implica Q, no P implica R, T no R, y se concluye en que P y T. Este razonamiento ya no lo analizamos por la prueba de invalidez y vimos que es válido. Bien, entonces, como sé que es válido, ahora puedo proceder a ver cómo, a partir de estas tres premisas, llegué a esta conclusión. ¿Sí? Bien, entonces el procedimiento es este. Fíjense el orden en el que lo voy poniendo y cómo lo voy poniendo y cómo voy escribiendo, porque así pretendo que lo hagan al momento de hacer ejercicios, ¿sí? Porque esto lleva un orden y hay que ser ordenado. Por dos razones. Una, por una cuestión propia de no perderse en lo que uno hace. Y por otra, porque al momento de que uno tiene que corregir, tiene que estar todos los pasos justificados. Bien, entonces marcamos. 1 va a ser la primera premisa. 2, segunda premisa. 3, tercera premisa. ¿Sí? Bien, premisa 1, premisa 2, premisa 3. Y ahora empezamos a ver si puedo encontrar alguna relación. Si tienen la tabla por ahí, van a observar que entre la premisa 1 y la premisa 3, ¿sí? Tenemos un modus tollens, ¿sí? Fíjense, por esta vez voy a ir un poco para atrás para analizarlo bien. Acá tengo un no P implica R y acá tengo un no R, ¿sí? Entonces, si vamos para atrás, ¿sí? ¿Qué es el modus tollens? ¿Sí? A implica B, no B, ¿sí? Se concluye no A. Es decir, tengo esto implica esto, ahora esto negado, y que se concluye este negado. ¿Sí? Entonces, si venimos acá, tenemos esto implica esto. Ahora tengo este que está acá, negado. ¿Sí? El consecuente negado. Entonces, ¿qué va a implicar? El antecedente negado. ¿Sí? El antecedente negado. Es decir, esto que tenemos acá. Modus tollens, y acá fíjense cómo está todo justificado. Modus tollens entre 1 y 3. Y tenemos la negación del antecedente. No, no, P. Viendo en la tabla, decir no, no, P es lo mismo que decir P. ¿Por qué? Por una doble negación. Entonces aplicamos una doble negación, ¿sí? En 4.
Y por último, fíjense que lo que tengo es la premisa 2 y la proposición 5. Ahora, si hago una conjunción entre T y P, ¿qué obtengo? P y T, conjunción, aplicado a 5, ¿sí? En realidad podríamos poner a 5 y a 2, ¿no? Conjunción entre 5 y 2, ¿sí? Y llegamos a la conclusión, ¿sí? Por medio de reglas de inferencia se pudo llegar a esa conclusión. Otro ejemplo, tenemos que analizar este razonamiento, que ya sabemos que es válido, ¿sí? Y marcamos premisa 1, 2 y 3. Acá están las premisas, 1, 2 y 3. Y ahora fíjense que entre la 1 y la 2 lo que tenemos es un silogismo hipotético. Eso lo tienen en la tabla. El silogismo hipotético es P, si lo miramos con la tabla, es A implica B, B implica C, entonces A implica C. Eso es un silogismo hipotético. Llevado a esta forma, ¿sí? Tenemos la 4, proposición 4. Bien, ahora miro. Ya usé, fíjense, la 1 y la 2, o sea, tendríamos que venir a la 3. ¿Puedo encontrar alguna relación entre P implica R y no R? Sí, tenemos un modus tollens, ¿sí? P implica R, acá tengo la negación del consecuente, por lo tanto, ¿qué implica? La negación del consecuente, ¿sí? Del antecedente, no P. Y justamente, ¿sí? Aplicando un modus tollens entre 3 y 4, llegamos a la conclusión que queríamos. Y por lo tanto, el razonamiento es válido, que eso ya lo sabíamos, y esto es cómo se llegó, ¿sí? Entonces, el método deductivo permite ver cómo se llega a partir de las premisas a la conclusión. Bien, para terminar, algunas observaciones, ¿sí? Como dije recién, el método deductivo permite llegar desde las premisas a la conclusión por medio de reglas de inferencia, ¿sí? Solo puede aplicarse a razonamientos válidos, ¿sí? Repito eso insistentemente. Si lo intento hacer con un razonamiento que es inválido, o voy a meterme en caminos circulares o con las premisas, voy a ver que no encuentro ninguna regla de inferencia, pero ahí va a entrar la duda de si estoy mirándolo bien o si en realidad hay algo que no me estoy dando cuenta. Entonces, no se puede aplicar sobre razonamientos inválidos. Ahora, en un razonamiento válido, sí o sí por medio de las reglas de inferencia, puedo llegar a la conclusión. Bien, claramente exige el manejo de las reglas de inferencia, pero eso con práctica se adquiere, ¿sí? Y es posible que se deduzcan proposiciones que luego no sean necesarias para llegar a la conclusión. Van a ver en la práctica que hay ejemplos en que posiblemente algunos lleguen por medio de una manera y otros lleguen por medio de otra manera más larga, aplicando las reglas de inferencia. Pero llegar se va a llegar. Bueno, con esto terminamos esta clase.